Que la paz de Cristo esté con ustedes en esta bella noche de miércoles. Me siento muy agradecido de Dios primero por darme la oportunidad de estar aquí presente, por la invitación que hicieron los ancianos de permitirme hoy predicar y darle gracias a Dios a ustedes que están aquí. Así que vamos a inclinar los rostros para orar. Amante Padre que estás en el cielo, hoy me siento feliz de estar ante tu presencia. Gracias porque tu palabra será expresada a través de mí para mis hermanos. Que tú puedas bendecir lo que en esta noche se trate y que podamos salir henchidos de tu presencia. Que tu Espíritu Santo esté medio nuestro y nos unja con la voz, nos unja con la palabra, Espíritu. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a tocar un tema muy interesante y lo titulamos El perdón de la gracia. Nosotros tenemos una serie de temas que vamos a compartir con ustedes donde todos van orientados al poder. Y nosotros vamos a ver que dentro de los tipos de poderes que hay está el poder de la gracia. ¿Y por qué vamos a hablar de gracia? Y yo sé que ustedes toda la vida cristiana han entendido el valor de la gracia y han entendido el tema de la gracia. Pues vamos a iniciar este tema, a ver si la computadora me permite pasar. La gracia se considera un regalo de Dios y es lo que es. La gracia es un regalo que el Señor nos da. Y nosotros vemos que hay muchos tipos de gracia. Nosotros podemos decir que la gracia, vamos a ver si pasa. No, no pasa. Vamos a ver. Segundito. Vamos a ver. Esto es en vivo. Vamos a pasarla. Ok, ahí sí. Ahí pasó, ya la pueden pasar allá. Perfecto. Nosotros podemos darle gracias a Dios. Y dar gracias a Dios significa agradecer lo que Dios ha hecho por nosotros. Y nosotros le agradecemos a Dios por la vida, Melania? Le agradecemos a Dios por los padres que nos ha dado, por los hijos que nos ha dado, por la oportunidad de estar vivos. Yo, por ejemplo, me levanté hoy y lo primero que hice fue, Señor, gracias, porque pude abrir los ojos hoy. Por el aire que respiramos, la comida, el sol, la luna, las estrellas. Y de verdad hay muchas cosas por qué agradecer a Dios. Pero hay un regalo que sobrepasa todos los regalos que Dios nos ha dado. ¿Y cuál es ese regalo? Es la salvación. Ese es un regalo que de verdad nosotros no lo valoramos. Y la salvación es un regalo que Dios nos da y es una oportunidad que Dios cada día pone en nosotros. Él nos ha dado la oportunidad de recibir el perdón de nuestros pecados. Y esa oportunidad de recibir el perdón de los pecados es lo que nos da la garantía de poder luchar hacia la vida eterna. Así que, si la salvación es un regalo, nosotros vemos que, ¿por qué es un regalo la salvación? Nosotros hemos visto que nosotros somos justificados y esa justificación es precisamente por el hecho de que es a través de la gracia de Dios. Y ese regalo no es de nosotros, no es un regalo que nosotros somos merecedores de él. Es un regalo que Dios nos da por su misericordia y nos da por su justicia. Ustedes saben que eso nosotros lo vemos como algo tonto,
como algo insignificante. Si nosotros supiéramos cuál es el verdadero valor de la gracia, nosotros valoráramos más el sacrificio de Jesús. Y lo que somos buenos en sí mismos, para nosotros decidir si somos salvos o no, nosotros tenemos el problema de que la salvación nosotros no la identificamos como un regalo. Sencillamente no vemos el valor de lo que Jesús hizo por nosotros porque creemos que es insignificante. Por tanto, ¿qué es la gracia? ¿Cómo definimos la gracia? Bueno, la gracia divina es el favor soberano, oigan bien, favor soberano. ¿Qué significa? Que es un favor que viene ¿de quién? De Dios, del Supremo, del Soberano y del Salvador de Dios, que es Jesús. Ejercido en la concesión de bendiciones a los que no tienen mérito propio, por los cuales no se le exige compensación alguna. Por tanto, la gracia es un regalo. Dios no te exige nada para recibirlo. Entonces, esa gracia que es el amor de Dios dado a nosotros es inmerecida. Porque Dios te da algo aunque no lo merezcas y es un regalo que tú ni yo lo merecíamos. Y eso es algo muy importante porque podemos ver el gran amor de Dios para con nosotros. De tal manera, dice la palabra, que nos pueden dar obsequios o regalar lo que sea, pero necesariamente no todo lo que nos regalan puede ser bueno, porque tal vez mintamos, porque tal vez hacemos otro tipo de pecados, pero las cosas que decimos o pensamos o hacemos que no le agradan a Dios, puede ser eso, que sea óbice de lo que Dios no nos va a regalar a nosotros. ¿Qué es dar gracias a Dios? Es decir, ya vimos la diferencia, ¿no? En qué es la gracia. Pero ahora vamos a ver qué es dar gracias a Dios. Si ya nosotros somos hijos de Dios porque le hemos entregado nuestro corazón, nosotros tenemos que recordar que nosotros entregamos nuestro corazón a Cristo y que ese corazón es de Él. Y Dios te dio ese regalo, aunque tú no lo merecías, tal vez porque habías hecho cosas que no le agradaban a Dios. Entonces, ¿cuál es ese regalo? ¿Cuál es ese regalo que Dios nos ha dado? Ese regalo es la persona de Jesús. El regalo de que Jesús haya venido y haya muerto por ti y te haya perdonado los pecados. Ese es el gran regalo. Así que Dios te amó tanto que a pesar de que no lo merecías, envió a su Hijo, Jesucristo. Y así podemos decir que esa es la gracia. Si no lo entendías así, como me pasaba a mí antes yo pensaba que el término gracia era dar gracias, que el término gracia era agradecimiento. Pero escuchaba también que a la gente le decía, oye, pero tú estás lleno de gracia. Oye, pero como que la gracia de Dios está en ti. Y nosotros vemos que el término gracia es un término que es el favor, es el regalo de Dios hacia nosotros. Entonces la gracia es un favor de Dios que no merecemos. ¿Estamos claros? Y más aún es el favor que Dios muestra a aquellos que no solo tienen méritos en sí mismos, sino que además merecen el mal y el infierno. Y es verdad, hay mucha gente que ha cometido pecados y Dios le da la oportunidad de perdonarlos, aún hayan cometido el pecado más vil, cuando le entregan su corazón a Dios. Y la gracia es completamente inmerecida y nada puede hacer que aquellos a quienes se le otorgan puedan lograrla. Así que veamos bien esto. La gracia no puede ser comprada. Anselmo, no puede ser comprada como se pensaba antes. Antes íbamos a llevar un corderito, una paloma, llevábamos ofrenda para que nos perdonaran los pecados. Y hemos aprendido durante todos estos años que la gracia no puede ser comprada, ni tampoco puede ser ganada por la criatura. Si lo pudiera ser, dejaría de ser gracia. Cuando se dice que una cosa es de gracia, se quiere decir que el que la recibe no tiene derecho alguno sobre ella, que no se le da deuda y llega simplemente por caridad
o al principio no se le pidió ni la deseó. Ahora yo te pregunto, Aridio, ¿tú pediste la gracia? ¿Tú le dijiste a Dios, dame de tu gracia? La gracia es inmerecida. Y como tú no sabes del término de la gracia, sencillamente has conocido a Jesús porque muchos te han hablado de Jesús y porque llegaste a Él y le entregaste tu corazón. Pero si todos supiéramos el poder de la gracia, nosotros valoraríamos más el sacrificio de Jesús en nuestra vida. En 2 de Timoteo 11:9, la Biblia nos dice que en primer lugar la gracia es eterna. Dentro de las características vemos que la gracia fue ideada antes de ser empleada. Y es verdad, nosotros vimos que desde antes de la creación ya Dios sabía su plan en el momento que el hombre pecó. En segundo lugar, es gratuita, ya que nadie la adquirió, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Eso está en Romanos 3:4. Y vemos también que la gracia tiene otra característica, que es soberana. Y es soberana porque Dios es quien la otorga, Dios es quien la ejerce. Y solamente Él puede darla. Y ahí lo dice en Romanos 5:21, para que tengas la gracia y la gracia reine. Y si la gracia reina, es que está en el trono, y el que ocupa el trono es el soberano. De ahí que el trono de la gracia viene de Dios. Entonces, siendo que la gracia es un favor inmerecido, ha de ser concedida de una manera soberana. Dios te la otorga y es directamente Él que te da la gracia. Y si vemos en Éxodo 33:19, dice que el Señor respondió: haré pasar delante de ti toda la bondad, y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahvé. Pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Eso lo dijo el Señor. El Señor es quien tiene la potestad de decir a quién le imparte su gracia. En Juan 1:17 nos dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo es el eslabón, Jesucristo es el enviado, y a través de Él nosotros recibimos la gracia. Por eso dice ahí que, pero la gracia y la verdad fueron reveladas, plenamente declaradas perfectamente cuando el Redentor vino a esta tierra y murió por los suyos en la cruz. Para que haya gracia necesitamos un sacrificio, y ese sacrificio lo hizo Jesús. Romanos 5:15 al 17 nos dice: la gracia de Dios fluye para sus elegidos solo a través de Cristo el mediador. ¿A través de quién? De Cristo el mediador, obviamente. Mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos, y el don por la gracia de un hombre que fue Jesucristo, mucho más reinará en la vida por Jesucristo los que reciben la abundancia de gracia y del don de justicia. La gracia reine por la justicia para la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Sin Jesús no tendríamos la gracia. Por tanto, en el Salmo 118:1 nos dice que nosotros debemos de dar gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Y de verdad que nosotros lo vemos reflejado en Juan 3:16. La mejor definición de gracia la encontramos en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la mejor definición de gracia, Rosa, que el Señor nos da en este día. Así que la gracia de Dios está cubierta por una persona, y esa persona es Jesús. No puede haber gracia sin Jesús. Sí. En Romanos 5:8 nos dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Definitivamente, si nosotros buscamos en la Biblia todas las posibilidades de identificar dónde hubo gracia, nosotros vamos a encontrar que todos los caminos nos llevan a Jesús.
Y yo le decía a un compañero que no sabe mucho de la Biblia, le decía, oye, cuando nosotros recordamos la historia del Edén, nosotros vemos que Adán y Eva pecaron y ya el Señor desde antes sabía cuál iba a ser, cómo Él iba a cubrir ese pecado. ¿Y qué hizo Dios? Mató el primer cabrito y cubrió con su piel el cuerpo de ambos. Desde ahí ya el Señor estaba dándole al hombre una oportunidad sobre el pecado. Por eso la gracia es eterna, porque desde antes de la concepción del mundo ya Dios tenía un plan. Y fíjense que posteriormente llega Jesús y nos dice Romanos 5:15, porque si por la ofensa de aquel uno, ¿quién era ese aquel uno? Adán. Murieron muchos, cuanto más abunda para muchos la gracia de Dios y la dádiva por la gracia de un solo hombre, que es Jesucristo. Entonces no tenemos que alabar a Cristo, no tenemos que darle el loor y la honra a Cristo. Entonces pasamos desapercibido el valor que tiene Cristo en nuestra vida. No, no puede ser. La gracia la tenemos a una disposición y mucha gente no lo sabe. En 1 Corintios 15:10 nos dice, empero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. ¿Quién dijo eso? Pablo, en un momento difícil, entendió que todo lo que él había pasado estaba amparado por Dios. La gracia de Dios lo cubrió. Y cada vez que tú tienes una situación, tú puedes pensar así, de que la gracia de Dios te ha cubierto. Fíjense, señores, hay mucha gente que nosotros le decimos en la vida, oye, tú eres bendecido, la gracia de Dios está contigo. ¿Ustedes no lo han oído? Oye, qué muchacho o qué muchacha que tiene gracia. La gracia del Señor le acompaña. Yo, de verdad, después que yo aprendí eso, no hay día que yo me levante y le diga al Señor, bríndame tu gracia. Por tu gracia soy salvo y para mí tu gracia tiene valor. Pídanle al Señor que cada día renueve su gracia sobre ustedes. Ustedes no han visto las historias de esos reyes que Dios les retiró la gracia. Y dice la Biblia, y se retiró la gracia del rey Saúl. Y se retiró la gracia de fulano. No quieran ustedes que el Señor les retire la gracia. Sería de verdad difícil, pastor, que el Señor te retire su gracia. Así que nosotros vemos la gracia como un don por Jesucristo, pero también yo veo la gracia como un favor que Dios hace sobre ti cada día. Cada día es un regalo que el Señor te da de bendición. En 1 Corintios 15:10 vemos, la gracia de Dios no solo perdona, también transforma. ¿Y cómo es que la gracia de Dios transforma? Vamos a ver, ¿cómo transforma la gracia de Dios? Dice que la gracia de Dios no solo nos trae la salvación y el pecado y nos quita el pecado que nosotros tenemos, sino que nos transforma. ¿Y por qué nos transforma? Porque nos ayuda a obedecer a Dios en nuestro diario vivir. Nos enseña a vivir la vida de piedad que Él desea y nos da la valentía para rechazar las cosas que nos alejan de Él y de su voluntad para nuestras vidas. Es decir, que cuando nosotros tenemos la gracia de Dios, tenemos que cuidarla. ¿Por qué? Porque nosotros para recibirla y mantenerla tenemos que ser obedientes. Newton, tenemos que ser obedientes y la gente se pierde en eso. Nos dieron el regalo y no lo cuidamos. Se nos fue la gracia. Y yo entiendo que nosotros tenemos que aprovechar ese poder transformador de la gracia para cada día ser obedientes, ser más gente, ser más ser humano, ser más cristiano. Y fíjense que todos los textos que yo busqué van orientados a la gracia. Miren qué bonito es Efesios 2:8, que nos dice, porque por gracias soy salvo por la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces la gracia viene
de Dios únicamente. Y por tanto, nos dice el texto de nosotros, el texto de hoy, dice, porque por gracias ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. Por eso el título de hoy nos decía que la gracia se define como un regalo supremo. Y Dios anhela que nosotros dejemos el pecado y nos volvamos a Él. Sí, Nadiesca, el Señor quiere que nosotros nos volvamos a Él. Y es por medio de Jesús que nosotros recibimos la vida eterna y el perdón de nuestros pecados, y eso es a través de Él nosotros nos reconciliamos con Dios. A través de Jesucristo nosotros nos reconciliamos con Dios. Por eso todas nuestras oraciones siempre tienen que terminar en el nombre de Jesús. Yo no entendía eso. ¿Por qué tiene que ser en el nombre de Jesús? Tiene que ser en el nombre de Jesús porque es por su esfuerzo, es por su gracia. Su salvación viene, nuestra salvación viene a través de Jesucristo y su perdón. Y fíjense que en Romanos nos dice, pues todos han pecado y están privados de la gracia. ¿Quieres tú estar privado de la gracia? Fíjense que se puede estar privado de la gracia. Y dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo Jesús que efectuó. Entiendo, mis hermanos, que si nosotros le damos el valor a nuestra relación con Jesucristo, la gracia va a estar con nosotros cada día. Cristo es nuestro reconciliador y a través de Él, Cristo estaba tratando de reconciliar al mundo que estaba en pecado. Y por eso, en 2 Corintios 5:19 dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Siempre lo que ha hecho Dios, tratar de reconciliar al mundo a través de Jesucristo. Y dice también, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que a mí me gusta mucho esa cruz. Esa cruz no es más que el puente entre los pecadores y los salvados. Solamente a través del resultado de nuestras acciones y de pedir el perdón, nosotros vamos a poder atravesar esa cruz y llegar del otro lado seguro, a puerto seguro. Y dice que en Romanos 2:4, que Dios es quien toma la iniciativa. En la ofrenda de su Hijo ofrece el medio para reconciliarnos con Él y pone en nosotros el deseo de arrepentirnos. Entonces, si no hay reconciliación sin arrepentimiento, no hay perdón de los pecados, si no hay un corazón contrito y humillado que venga a los pies de Jesús a decirle, Señor, perdóname. Vengo ante ti hoy a entregar mi vida. Todos los días a ese pacto con Cristo, porque todos los días pecamos, todos los días nosotros pecamos y nosotros necesitamos reconciliar nuestra relación con Dios diariamente. Y yo creo que ese es uno de los mensajes más bonitos y más poderosos de esta prédica de hoy. Hay que pedirle en la mañana la gracia al Señor, hay que pedirle, pero para pedirla tiene que ser a través de Jesús. Y la única forma de llegar a Jesús es a través del perdón de nuestros pecados, confesando nuestros pecados y arrepintiéndonos. El ejemplo a seguir nos lo dice Juan 13:15, dice, porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y para seguir el ejemplo de Jesús, nosotros debemos conocer cómo era Él y cómo se comportó cuando caminó entre nosotros. Y en Filipenses 2:3-11 nos dice que Pablo describía magistralmente cuál es el carácter y cuál es la actitud de Jesús y cómo debíamos nosotros imitarle. Vamos a ver cómo debería ser. Jesús era manso y humilde de corazón. ¿Eres tú manso y humilde de corazón? Déjeme decirle que es difícil en ciertos momentos. Hoy yo venía conduciendo en medio de un tapón y lo primero que a uno le hierve la sangre, ¿no? Y comienza a tocar bocina. Y ahí se nos va la humildad. Se nos va la humildad porque somos hombres.
¿Qué otra característica tenía Jesús? Obediente. Jesús era obediente. Jesús oraba a cada momento. Y cuando se veía en tentación o en situaciones, oraba. ¿Cuántas veces oras tú? ¿Cuántas veces pide oración para pedir perdón por tus pecados? Y la tercera forma era servicial. Jesús vino al mundo para servir. ¿Qué tanto tienes tú de lo que estás haciendo en tu don del servicio? ¿Eres bondadoso? ¿Eres amable? ¿Eres compasivo? Y la gran obra de educación y salvación de Dios no se logra mediante la autoexaltación, sino humillándonos ante Dios, siendo obediente y sirviéndole a los demás. Yo creo que esas son las tres características especiales por las cuales Jesús vino al mundo. Entonces debemos de nosotros imitar a Jesús. Jesús merece nuestra adoración. Si Él se sacrificó por nosotros, tiene que estar en nuestras oraciones. Tenemos que caminar como Él caminó. Tenemos que hacer lo que Él hizo cuando estuvo aquí. Así que en Apocalipsis 5:12 nos dice: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entendemos que Jesús es quien merece todo eso. ¿A quién tú estás adorando? La lección de la semana anterior nos hablaba de eso. ¿A quién adoras? ¿A Mamón o a Dios? ¿Quién está primero en tu vida? ¿El mundo o Jesucristo? Y por tanto, tenemos que poner a Dios en primer lugar, porque Él es que merece nuestra atención y nuestra adoración. Jeffrey, ustedes saben que el control no funciona hoy. Sigue. Y no podía dejar una cita importante de Elena de White. Me acostumbré a leer todos los días a Elena de White y de verdad que amo lo que ella escribe. Y antes no lo entendía. Antes no entendía nada de lo que Elena escribía. Pero cuando uno pide la dirección divina y el Espíritu Santo, nosotros podemos entender lo que ella escribe. Y dice: la obra del amado Hijo de Dios, al emprender en su propia persona la unión de lo creado con lo no creado, lo finito con lo infinito, es un tema que bien podría ocupar nuestros pensamientos durante toda la vida. Esta obra de Cristo debía confirmar en su inocencia y lealtad a los seres de otros mundos, así como salvar a los perdidos y a los moribundos de este mundo. Esto abrió un camino para que los desobedientes volvieran a su lealtad a Dios, mientras que por el mismo acto colocó una salvaguarda alrededor de los que ya eran puros para que no se contaminaran. Son palabras sabias. Nosotros somos puros. Hemos dado un primer paso en nuestra vida de aceptar a Cristo y caminar como Él caminó. Pero todavía nosotros no hemos llegado a la perfección, a lo que es ser perfecto. Y para ser perfectos, nosotros tenemos que navegar en este mundo restringiéndonos, pero no andando triste, restringiéndonos, pero nosotros compartiendo, restringiéndonos, pero valorando quién es Dios. Y de verdad, el poder de la gracia nos transforma cada momento. Yo pienso que si nosotros viviéramos en este mundo pensando que vamos a vivir toda la vida, nosotros no le daríamos a Dios las gracias y el agradecimiento. Porque si tengo vida aquí eterna, nosotros no valoráramos lo que hizo Jesús por nosotros. Pienso que al tener un fin en la vida, nosotros tenemos la oportunidad de ver en el futuro, si nos portamos bien aquí, esa vida eterna con Jesús allá arriba. Que Dios permita que su gracia nos alimente cada día. Que su gracia nunca se separe de nosotros. Que nosotros podamos pedirla cada mañana y que nuestras oraciones nocturnas nosotros podamos decirle al Señor el valor que Él tiene para nuestras vidas por su entrega, lo que hizo Jesucristo por nosotros.
Vamos a ponernos de pie para orar. Querido Padre, gracias por Jesús. Gracias porque tu amor es tan inmenso que no tiene límites. Porque entregar tu Hijo por nosotros fue un regalo y no lo valoramos. Permite que esta noche podamos valorar ese sacrificio de Jesús por nosotros y que cada día nosotros podamos entregar nuestros corazones a ti como ofrenda grata, no pecando, imitando tu caminar, haciendo las cosas que te gustan, haciendo las cosas que tú quieres, servir al prójimo, para que ese poder de transformador de tu gracia se refleje en nuestras vidas. Bendícenos y permite que podamos llegar a nuestros hogares en paz, bajo tu gracia, Señor. En el dulce nombre de Jesús. Amén.